Claro que sí, profe. Excelente, muy bien, ilustre. Te doy la cordial bienvenida, Indy, también tus compañeros que me puedan escuchar. Es grato, en efecto, que volvamos a estar en este camino intelectual, en esta forma de reflexionar, pensar la educación, recordando, en efecto, que la educación significa, de la traducción latina al español, significa alimento, educere, alimento, alimentarse. Y el rol, en efecto, que tiene un profesor, como muy bien comentó Sócrates, uno de los filósofos de la época de oro de la filosofía, que no escribió nada, fue un docente que no escribió, era un profesor que se dedicaba a cuestionar, a hacer mayéutica, como le enseñó, lo tomó de su madre, que fue partera. Un docente, pues es un partero, ayuda a dar a luz a los alumnos. Y desde esa práctica docente, desde el mundo griego, pues damos aquí bienvenida a esta travesía, a esta forma de poder visualizar los tiempos. Y, en efecto, cuando hablamos de práctica docente, pues nos enfocamos en México. Por ahí hay un libro que se lo recomiendo ampliamente. Se llama la regresión educativa. El coordinador de este libro es este profesor, pues, histórico, como lo fue en su momento Pablo Latapí. Este profesor llamado Gilberto Guevara Niebla, como ustedes saben, escribió un tratado, un análisis de la práctica docente en este libro que se llama La catástrofe silenciosa, que fue ya al final del sexenio de Salinas de Gortari, a partir de 1988, 1994. Este nuevo libro que acaba de sacar se llama así, La regresión educativa, del profesor Gilberto Guevara Niebla, donde analiza ya la propuesta de la nueva reforma educativa del 2019. En esa época estaba Esteban Montezuma como secretario de Educación Pública, luego va a estar Delfina Gómez, que ahorita es gobernadora del Estado de México, nada perdida esta señora, y luego tenemos a la otra mujer que actualmente es secretaria, Leticia Ramírez, que no terminó su carrera de antropología e historia en esta escuela de antropología e historia, no terminó su carrera, quedó trunca, estudió sí la licenciatura en preescolar. Pero eso es precisamente el análisis que vamos a hacer, entonces le recomiendo ampliamente el libro, eh, precisamente así se llama, La regresión educativa, la hostilidad de la 4T hacia hacia los intelectuales, del profesor Gilberto Guevara Niebla. Y también vamos a analizar otro libro, un libro histórico fantástico, un libro que tiene la base en el ámbito educativo, se llama Historia de la Educación en México, de la editorial Porrúa. Es un libro del profesor José Manuel Villalpando Nava, un profesor que estudió, es precisamente normalista, se doctoró en pedagogía, y aquí, en efecto, vamos a ir haciendo, tomando de estos libros, el análisis de cómo estamos parados. La siguiente semana, la siguiente clase que vamos a tener, vamos a analizar el tema de la nueva escuela mexicana. ¿Qué propone? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Por qué se habla de una educación basada en la comunidad, basada en el pueblo, no en la persona? Como muy bien comentaba el propio Carl Rogers, ¿no? La educación basada bueno, David Ausubel lo comentó, pero también Carl Rogers, la educación basada en el estudiante. Aquí no, es basada en una comunidad, pero la comunidad a veces hace todo menos educación. Entonces, esos son los grandes aspectos que vamos a revisar en esta materia, por supuesto. Muy bien, pues me da gusto que podamos estar, en efecto, y ojalá que esta clase, estas sesiones, sirvan en efecto para dar un tipo de argumentación, afirmaciones sobre lo que es el proceso de la educación, tanto en México, en América Latina, y también un poco reflexionar sobre la condición del mundo. Muy bien, prosigo sobre este tema, análisis crítico de la práctica docente. Bien, aquí viene el objetivo y sobre todo es importante que el docente, ¿cuál es el papel que tiene el docente? Voy a citar a un libro de un profesor que fue socialista. Yo ahí mantengo cierta reserva hacia este profesor socialista, que se ha tomado mucho para tomar los libros de texto gratuitos, ¿no? Ya ves que han generado mucha controversia y los libros de texto gratuito vienen desde el propio Adolfo López Mateos, desde 1957, 58,
en la época de Jaime Torres Bodet, donde se buscaba en efecto llevar a cabo un tipo de libros, un tipo de documento que sea eficaz, que sea moderno, pero que ayude para el pensamiento. ¿Qué significa esto? Que hay docentes, tanto aquí en México o en América Latina, que lo único que tienen son sus herramientas que le da el Estado. En este caso, por ejemplo, los libros de texto gratuito. Entonces, si no se tiene otras fuentes de investigación, va a ser muy complicado que podamos verificar, rectificar lo que nos está diciendo un tipo de texto, como es el tema del libro de texto gratuito. Este pensador se llamó Paulo Freire. Él fue brasileño. Él estudió para ser abogado, luego da un giro a su vida, estudia educación, y él fue el creador, en efecto, de la pedagogía del oprimido. Es decir, según la argumentación de Paulo Freire, tanto el docente como el alumno son productos de un proceso social, son productos de una sociedad dominante, ¿no? Es decir, la escuela para Paulo Freire, tanto el docente como el alumno y la escuela reproducen solamente un sistema ya establecido de dominación, de conquista, etcétera. Ustedes sacarán su conclusión, ustedes tomarán la argumentación más precisa para su reflexión. Bien, Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, el grito manso, la pedagogía como práctica de la libertad, y en este libro que se llama Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire, que curiosamente tenía otro nombre, por ejemplo, no soy tía, soy docente. Es como la forma como se le dicen a las profesoras en América del Sur, ¿no? Por ejemplo, en Chile, etcétera, le dicen tías a las profesoras, a los profesores, y ahí en efecto, no soy tu tío, soy tu docente. Ese libro se traduce aquí en México como Cartas a quien pretende enseñar. Y hablar sobre el tema del docente tiene un enfoque de revolución. Tiene razón. Un enfoque también de ayuda a entender a través de la palabra, a través del lenguaje, un mundo muy distinto. Tú lo has visto, Ilustre Indy, y los que me van a escuchar, qué distinto era el mundo antes que pudiéramos estudiar, qué distinto era el mundo antes de entrar a este ámbito del conocimiento. Parece que ese mundo ha estado cambiando constantemente y ahorita lo vemos un mundo con muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos ha cambiado. El conocimiento ha generado siempre un auge de reflexiones. Eso es precisamente la práctica docente. ¿Cuál es la práctica docente? Generar cambios, cambios de conciencia, cambios de acción, cambios de lo social. Y eso es precisamente la reflexión que es importante que no pierdan de vista. Ese tipo de reflexión va de la mano, en efecto, con lo que se pueda buscar, ¿no? La educación no cambia, como decía Freire, en esta pedagogía del oprimido, no cambia el mundo, cambia la persona. Y tiene razón. Por lo tanto, el objetivo tiene que ver con esos jóvenes sobre el tema del el proceso crítico de los estudiantes. ¿Qué es una persona crítica? Una persona crítica no es aquella que es agnóstica, es decir, que no solamente use su conocimiento para razonar, sino sus sentimientos. Aquella persona también crítica no es aquella que utiliza el escepticismo siempre, como se dice en griego, epogé, ausencia del juicio. No, es aquella que toma la información, no lo da por sentado, ni verdadero, ni falso, solamente la analiza. Y eso deduzco precisamente que es una forma interesante de poder ir abordando el concepto de lo que es la vida docente. Muy bien, ese es el objetivo, ilustres. Prosigo. Y como pueden observar, aquí viene ya el calendario de entregas, por lo tanto no se precipiten, pero tampoco dejen que el tiempo los corrompa. ¿Qué significa esto? Organicen en término medio sus actividades. Recuerden que ya viene la primera entrega, que va a ser lo que es la sesión 1 y 2 para el 29 de este mes. Faltan 9 días. Va a venir el foro de análisis y el análisis de caso 1. Eso se tiene que entregar, por supuesto.
y la tienen que ir trabajando. Ya en la siguiente semana les voy a explicar de qué va el tema de lo que va a ser el preproyecto. Va a ser trabajo, análisis, reflexiones, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí está el calendario, jóvenes, para que lo tomen en cuenta y trabajen con prudencia, con tiempo, por supuesto, con mucho tiempo. Muy bien, eh, prosigo. Ok, bien, vamos a ver ya en este primer, bueno, lo que se pueda decir en este tipo de, en la primera semana. Recuerden que el día de hoy vamos a revisar nada más la primera semana para que vayamos dando como pasos un poco pausados, caminando para ir pensando, pues el tema de la reflexión. Bien, en esta semana vamos a revisar en efecto este texto del profesor Aurelio Moreno Zaragoza, mexicano, donde nos brinda precisamente cuáles son los retos que debemos de enfrentar, pero además cuáles son las grandes dificultades que un docente debe también de resolver, ¿no? Pero para eso me gustaría aquí ponerme y situarme un poco y ver cómo estamos en temas del ámbito educativo. Recordando un poco, haciendo un poco de memoria, algunos han argumentado que la educación pública en México se empezó a gestar a partir de lo que fue el siglo XIX aquí en México, recordando, por ejemplo, ya a partir de 1921, donde Álvaro Obregón fue presidente de la República, recordando que Venustiano Carranza, pues tuvo ese final triste de Venustiano Carranza. Luego viene ya, bueno, después de Victoriano Huerta de 1913, luego venía Venustiano Carranza, y luego asume la presidencia Álvaro Obregón en 1921. En esa época había un joven que había estudiado, quería estudiar filosofía, curiosamente, pero pues no había ese tipo de estudios aquí en México de filosofía. Todavía, bueno, todavía se estaba gestando la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional, que viene desde el siglo XVI. Entonces, este joven pues optó por estudiar Derecho, aunque tenía vocaciones totalmente de filosofía. Fue invitado para que fuera secretario de Educación Pública. Estamos hablando de 1921. Y este hombre se llamó José Vasconcelos, fue oaxaqueño, él venía de Oaxaca, escribió, bueno, este libro que habla de él mismo, Ulises Criollo, La raza cósmica. Escribió también tratados sobre Hernán Cortés, sobre historia de México, y aportó, sin duda alguna, un proceso de la educación. Pero para que la educación fuera visible, para que la educación fuera también una acción de la práctica docente, invitó a los muralistas famosos de ese entonces. Si ustedes le echan un vistazo a la Secretaría de Educación Pública que está aquí en la Ciudad de México, van a ver muchos murales, y esos murales tienen su historia. Uno de esos muralistas que estuvo en Francia, que por ahí se dice que dejó un hijo, cosa extraña, ¿no? Se vino a México. Este hombre se llamó el propio Diego Rivera. Diego Rivera fue mexicano, estuvo en Francia, estudió en Francia. Él fue uno de los grandes muralistas y él pintó murales en la Secretaría de Educación Pública. Luego estuvo José Clemente Orozco. Como saben, José Clemente Orozco tuvo un accidente y la mano izquierda no la tenía. De hecho, estaba totalmente sin la mano porque explotó una pólvora en esa época cuando era joven y le quitó una mano. Por eso, por la ocasión, imagínense, mucha inseguridad en su vida, José Clemente Orozco. Luego había otro también, otro pensador, David Alfaro Siqueiros. Siqueiros también contribuyó a la Secretaría de Educación Pública. Y si ustedes miran el muralismo de 1921, 22, 23, se darán cuenta que los pasajes del muralismo eran pasajes de reconocer y de rectificar la identidad mexicana. ¿A través de qué? A través del docente, el docente rural, el docente que trabaja todos los días, el docente que prepara sus clases. En esa época ya del siglo XX, ¿cuál era el auge? ¿Cuál era la capacidad que debería de hacer el docente? Una acción totalmente crítica.
Y en efecto, el proceso de la acción crítica, eso va de la mano ¿con qué? Con el concepto iconográfico. La educación no solamente es un aspecto de abstracción, sino también un proceso de visualizar, de ver. Por eso se pintaron sin fin de tramas del muralismo, que pueden ustedes echarle un vistazo, el muralismo en México. Tiene mucho que ver, en efecto. José Vasconcelos perteneció también, junto con el filósofo mexicano y otros pensadores, o por ejemplo, Antonio Caso, pertenecieron al Ateneo de la Juventud, un grupo de intelectuales, docentes, profesores, donde la práctica la vieron como un acto de revolución. Fíjense, nos enfocamos en 1921, pero desde mi punto de vista como filósofo de la educación que soy, les puedo decir que la práctica docente no se remonta solamente a esa época, sino desde el siglo XVI y más atrás. Si le echamos un vistazo a las escuelas que había en el mundo mexica, recuerden que Tenochtitlán se funda en 1325 de nuestra era con este general Tenoch que llega al Valle de México, ve un águila devorando una serpiente y ahí se funda la gran ciudad. Esa ciudad es México, por supuesto. En esa época hubo instituciones educativas, nada formalista como ahora lo conocemos, por ejemplo, como el tratado del currículo, el diseño curricular, etcétera. Pero en esa época de 1925 se fundó las dos instituciones muy famosas, el Tepozcali y el Calmec. Eran instituciones que eran enfocados en la formación de señoríos y también de guerreros y de sacerdotes. Aquí en efecto había, pero ¿quién enseñaba ahí? Pues había profesores. Como tal, era un profesorado un poco más sedentario, un poco más encerrado, un poco más en el auge precisamente del mundo mexica, recordando que el mundo mexica, haciendo un análisis de la educación prehispánica, era pues prácticamente una tribu también muy violenta, hacían sacrificios humanos, la guerra florida se dedicaban a eso, de capturar contrario y hacer sacrificios. Ahora que vivimos, por ejemplo, el eclipse solar parcial, ¿cuántos muertos no hubiera sucedido si en la época mexica tuviéramos todavía? Terriblemente, ¿no lo creen? Pero ya en la época, por ejemplo, de lo que fue la llegada de Hernán Cortés a México, que llega por Veracruz, eh, Hernán Cortés llega a la Gran Tenochtitlán el 1519. Y como ustedes saben, empezó ya la guerra, etcétera. Había muchos enemigos que tenían los mexicas, los aztecas, y lo que fue en 1521 se consuma la conquista y empieza ya lo que va a ser la colonia. Ya ese México mestizo, como actualmente se dice, ya no somos, es decir, ya no somos puros. Me refiero al tema de que somos indígenas, sino somos ya mestizos totalmente. 1800, desde 1521 a 1821 vemos el periodo de la colonia. En esa época, según mis estudios de filosofía de la educación, les puedo decir que surgió lo que va a ser la educación pública, así como lo escuchan. ¿Quién eran los profesores? ¿Qué prácticas hacían? Recorrían grandes caminos, muchos andaban descalzos, no les pagaban y enseñaban latín, enseñaban la lengua española, enseñaban matemáticas, por ahí se colaba la filosofía. ¿Esos hombres quiénes eran? Eran los franciscanos, los agustinos, los dominicos, los carmelitas y claro, ya a partir del siglo XVII llegaron los jesuitas, que actualmente, si le echamos un vistazo, a la Ciudad de México está la Iberoamericana, o la Ibero, que su lema, claro, lo toma muy bien del Evangelio de Juan, la verdad los hará libres. Desde ahí, desde mi punto de vista, deduzco que empezó la educación pública en México. Una gran travesía, ¿no lo creen? ¿Por qué razón? Porque las personas que ya era ya un mestizaje no sabían leer ni escribir. Y cuando una persona no sabe leer ni escribir, no comprende su mundo, no comprende su cosmología con claridad y corre el riesgo de que esa persona sea engañada. Vean la gran importancia de la práctica docente. Una persona que se educa, una persona que aprende, la educación ¿qué es? Nos ayuda ante la fatalidad de la vida, así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque hay jóvenes,
Yo, en mi caso, les puedo decir, pues no nací en cuna de oro, no. Es decir, no vengo de familia rica, no. Vengo de familia trabajadora, por supuesto. Muchos de ustedes, estoy seguro. Si no tuviéramos ese cambio, pues fuéramos tal cual como la familia, heredando precisamente ese tipo de circunstancias a lo largo del tiempo. Es decir, si mis papás fueron campesinos, yo también seré campesino. A eso lucha la educación. La educación lucha contra la fatalidad de la vida, con los aspectos fatales que puedan volver a suceder. La educación nos cambia ese plan, por supuesto, totalmente. Bien, entonces, desde 1521 hasta 1821, con el plan de Iguala de Agustín I, de precisamente llevó a cabo el plan de Iguala, donde ya se maneja un México independiente. Desde ahí, según mi deducción, empieza precisamente la educación pública. ¿Cuál era el reto? Enseñar a leer y a escribir. Esos eran los retos de ese tiempo. Actualmente hay un problema de analfabetismo, por supuesto que sí, pero son otras necesidades, otros modelos o paradigmas como se conoce. Por ejemplo, qué bueno que estés por acá, ilustre Elo, bienvenida. Me da mucho gusto que estés por acá. ¿Cómo has estado? Hola, profesor, hola, compañera, buenas noches. Pues me conecté un poquito ya tardecito porque andamos aquí haciendo la cena para las pequeñas, pero ya estoy dentro. Qué bueno, ilustre Elo, y es una gran aventura, ¿no? Con las pequeñas en casa, ¿no lo crees? Sí, bastante. Pues yo creo que nunca terminamos de aprender de ellos. Por supuesto, ilustre, me da mucho gusto que estés por acá. Aprecio tus saludos y pues sigamos con esta travesía. Bien, ya dejamos un poco el México prehispánico, los mexicas, el Tepozcal y el Calmec. Dejamos un poco la época de la colonia, dejamos un poco a José Vasconcelos, que descanse un poco en su eternidad, José Vasconcelos, el Ulises criollo, que la Secretaría de Educación Pública se funda en 1921. Eso era precisamente los retos. Pero ahora, ¿cuáles son los retos de la práctica docente en nuestra época actual? Para eso me voy a remontar un poco en el tiempo. A partir de 1988, como ustedes saben, había un partido hegemónico que tenía todo el poder, el PRI, que pues todavía seguía en el poder, y había un hombre que había estudiado en Harvard, economía, y claro, por eso tampoco no hizo un buen trabajo, por supuesto. Este hombre se llamó Salinas de Gortari. Salinas de Gortari fue presidente a partir de 1988 a 1994. Son 6 años de poder. En esa época, el que fue secretario de Educación Pública, fue uno de los secretarios de Educación Pública, se llamó Ernesto Cedillo Ponce de León. Él también tenía estudios en Yale, en Estados Unidos, y en esa época, ¿cuál era la preocupación de la práctica docente? Era un tipo de enfocarse en el tema de la calidad educativa. ¿Por qué razón? Porque recuerden que en México, ya a partir de lo que fue entrada en 1994, iba a entrar ya lo que va a ser el Tratado de Libre Comercio. Ese Tratado de Libre Comercio, ¿qué aspectos tiene? Pues se abren las fronteras en el aspecto del comercio, llegan productos del extranjero, llegan empresas a invertir, llegan negocios, llegan nuevas formas, nuevas tentativas, nuevas competencias. Por eso la educación en la época de Salinas de Gortari estaba enfocada en el tema de la calidad. ¿Cómo manejar el tema de la calidad? Pues estaba enfocada en tres aspectos. Por un lado, se tiene apelar a la tecnología, lo que se tenía en ese entonces, por supuesto. Vemos un Office 93 en esa época todavía un poco, eh, pues difícil. Dos, el tema de la evaluación. Ahí venía también el tema de la evaluación. Evaluar, es decir, ¿para qué evaluar? Eh, a veces la evaluación se toma como punto de vista totalmente punitivo, es decir, de castigo, pero en esa época se buscaba mejorar, cosa que hizo Enrique Peña Nieto, déjeme decirle, con la evaluación educativa. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, se trabajó mucho ese aspecto, los docentes mejorar su práctica, tratar de también de trabajar el tema del salario docente. Como pueden ver, el tema del pago docente es un tema también difícil. Siempre ha existido. ¿Por qué razón?
Es un tema también como de rectificación, de dignificación docente. A veces se cae en la cuenta o en el tema de las reflexiones que dicen, bueno, no encuentro trabajo, dar clase, como si dar clase fuera fácil, como si preparar la didáctica fuera fácil. No es así, pero eso nos indica el termómetro de dignificación que tiene el docente en esta época. Pues bien, Ernesto Cedillo trabajó el tema de la calidad. Como ustedes saben, el sindicato, pues viene la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación viene desde el siglo XX. Se unieron para que se protegiera al docente, cosa que ahorita no se hace, ¿no? Se protege intereses políticos, por supuesto. Uno de esos grandes intereses surgió en el sindicato, que fue el Bester Gordillo. No sé si se acuerdan de ella, que en el 2013, pues fue apresada supuestamente por desvío de dinero, que ya tenía millones. Dígame qué profesor en esta época, más si es filósofo, pueda tener tantos millones en el banco. Imposible, por Dios. Eso es precisamente lo que pasó, calidad educativa en la época de Salinas de Gortari. Una vez ya, como ustedes saben, Colosio, etcétera, el propio Ernesto Cedillo sube totalmente a la presidencia. Lo estamos ubicando a partir de 1994 hasta el año 2000. Todavía el PRI seguía en ese entonces como partido hegemónico. Entonces Ernesto Cedillo retoma nuevamente el concepto de la calidad educativa, pero también la profesionalización docente. Es decir, hay docentes ilustres que se quedan con solamente lo que tienen en el aula de clases. Libros de texto gratuitos, materiales didácticos, listo. ¿Por qué? Porque los libros, en tener libros, en leer mucho, eso es un factor también de burguesía. Muy bien comentó Fernando Sabater. La educación, la buena educación cuesta mucho. Por supuesto que sí. Claro, la mala educación cuesta más, porque la ignorancia cuesta mucho, ¿no? Se vota mal, hay dirigentes erróneos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ernesto Cedillo recupera precisamente todo el tema de la calidad educativa y pues no hace una nueva reforma, sino que le da una continuidad a lo que fue en la época del propio Salinas de Gortari. Ya a partir del año 2000, 2006, ahí ya el PRI ya se viene abajo y pierde precisamente el PAN, ¿se acuerdan del propio Fox? Donde precisamente decía hoy, 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 etcétera. Él precisamente retoma el concepto de eh, mejorar las escuelas. Aquí viene una propuesta didáctica de que si el docente da clases, si el docente en su práctica está en un lugar nada accesible, nada de trabajo, pues precisamente se tiene que llevar a cabo un proceso claro de la educación. Entonces se trabaja el tema de las mejoras de las instituciones educativas, pero además se lleva a cabo el siguiente proyecto que es Prospera. ¿Se acuerdan de este proyecto de Prospera o de oportunidades, no? Este tipo de proyecto era para ayudar a las familias, como el salario rosa aquí en el Estado de México. Es en esa época del PAN, del Partido de Acción Nacional, en la época de Vicente Fox. Estamos hablando del 2000, 2006. Ya nuevamente, ya al término del propio Vicente Fox, viene Felipe Calderón, ¿no? Uno de los, del auge importante que tuvo el tema de Felipe Calderón fue el tema nuevamente de la evaluación y sobre todo el tema de la evaluación PISA, ¿no? Es decir, el tema de poder, recuerden que como México está dentro del Tratado de Libre Comercio, a partir de 1994, la OCDE hace evaluaciones a nivel estadístico para ver cómo están los alumnos en temas en inteligencia matemática, naturalista, de lectura, etcétera. Pues en ese entonces se lleva a cabo también a profundidad, se hace cada 3 años esa evaluación PISA. Entonces en la época del propio Felipe Calderón, del 2006 al 2012, ahí estuvo como secretaria de Educación Pública una mujer que estudió en la Iberoamericana, hablando de la Ibero, llamada Josefina Vázquez Mota. No sé si por ahí han escuchado de esta mujer que quiso ser presidenta, aunque lo soñó, ¿no? Nunca llegó a ser presidenta, por supuesto. ¿Ella qué hizo? Negoció con el sindicato. Recuerden que toda propuesta o toda reforma educativa que se quiera hacer, pues no funciona precisamente sin el sindicato, porque el sindicato está constituido por docentes. Entonces, no funciona si en el sindicato no lo aprueba. Entonces, ella negoció y se dio la mano el Bester Gordillo
con Felipe Calderón. Por eso, cuando llegó el PRI, nuevamente con Enrique Peña Nieto, pues hubo una traición ahí, se dan cuenta, entre la profesora que tenía millones, por eso pues la quisieron meter al bote, ¿no? Cosa que tuvo en Polanco, por ahí en su casa, dice que estuvo en prisión, pero en Polanco, ¿no? Oye, qué bárbaro, ¿no? Impresionante. Entonces, ya en diciembre del 2012 sube precisamente a la presidencia un tipo, perdón por la palabra, idiota, llegó a la presidencia, ya ves que nosotros los mexicanos a veces nos dejamos llevar por la parte exterior nada más, sube a la presidencia y aprueba precisamente la nueva reforma que iba a ser la evaluación educativa. Todo docente en su práctica, en su acción, en su hacer, tiene que pasar con un proceso de evaluación para mejorar su práctica. Si usted me pregunta, bueno, profesor, ¿fue correcto? Desde mi punto de vista como filósofo de la educación, les puedo decir que fue correcto esa acción. ¿Por qué? Porque la presión que siempre ha tenido las escuelas normales en México es que todo alumno que estudia para la licenciatura en preescolar, la licenciatura en primaria, debe tener un acceso directo a dar clases. Pero digan ustedes, yo, por ejemplo, para entrar a nuestra Universidad UNI, yo tuve que hacer exámenes. Yo creo que es oportuno precisamente que alguien pueda buscar a través de su inteligencia, a través de su intelecto, una evaluación general para poder dar clases, por supuesto. Entonces, por eso hubo grandes conflictos, por eso hubo manifestaciones. Ahorita les voy a platicar en la época de Enrique Peña Nieto, porque si yo, por ejemplo, quiero dar clase, hago la evaluación y no sé nada, pues no puedo dar clases. Entonces, a partir del 2013, ¿vamos bien hasta acá, Indy? Elo, si me siguen, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe, todo bien, todo bien. Ok. Vamos por allá, Indy, ¿cómo me sigues? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, espero que no se vayan a hacer bolas, ilustre, porque esto es pura historia de la educación. Espero que no se vaya, pero quiero que ustedes se sitúen. ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estamos? Bien, entonces la evaluación educativa. Entonces, a partir del 2013, un hombre que fue gobernador del Estado de México llamado Emilio Chaifet, ¿se acuerdan de Emilio Chaifet? Él fue el que llevó a cabo, en efecto, todo el tema de la reforma educativa. La palabra reforma significa dar la vuelta. Es lo que significa dar la vuelta totalmente. Es decir, si tú tienes en tu mesa tu refresco, tus tacos al pastor, etcétera, y alguien dice, no, vamos a traer nueva comida, pues ¿qué hacen? Tiran todo lo que estaba en la mesa. Eh, y eso, en efecto, ocasiona pues que todo lo que se había hecho anteriormente, pues se vaya al trasto, ¿no? Gracias, ilustre Indy, pues todo se vaya al trasto. Entonces, Emilio Chaifet llevó a cabo todo ese proceso y en el 2016, bueno, Emilio Chaifet renuncia en 2015 y asume como secretario de Educación Pública a Aurelio Nuño. No sé si se acuerdan de Aurelio Nuño. Él estudió en Oxford. Claro que por ahí hubo una niña que le hizo una corrección en público, ¿no? Y en el 2016 hubo un levantamiento docente. De hecho, hubo fuertes, no sé si ustedes se acordarán, salió en el periódico Reforma, hubo un choque entre el sindicato, en especial la sección 22 de Oaxaca, que es el muro de contención, el choque fuertísimo, entre lo que es la reforma. Es decir, estos docentes que se levantaron no querían ser evaluados, porque según ellos iban a perder su privilegio, pero ¿qué privilegio tenemos nosotros? Si alguien no demuestra su capacidad intelectual, no puede trabajar. ¿Por qué yo voy a estar en una aula si yo no sé nada? ¿Qué les voy a enseñar a los alumnos? Esa es la gran disyuntiva. ¿Qué significa esto? Que la práctica docente en México se mezcla lamentablemente con la política y termina siendo un mecanismo de control. La CENTE y la coordinadora y el sindicato son ejes políticos, ejes de mucha política, fuertísimo. Entonces, en la época de Aurelio Nuño, 2016, pues hubo un choque fuerte. ¿Y quién creen precisamente que en esa época tomó toda esa revolución docente y llegó a decir que iba
a tirar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, la iba a enviar al cajón del recuerdo. Ustedes ya pueden intuir, Ilustre, Indy, Elo, ¿ustedes quién creen que tomó esa fuerza de choque para hacer en su campaña política? ¿Ya se han dado cuenta? ¿Ustedes me pueden decir quién habrá sido? ¿Alguien puede intuir un poco? Indielo, pueden intuir un poco quién tomó esas ideas y llegó a ser presidente de la República, que actualmente lo estamos sufriendo. El que siguió de Enrique Peña Nieto fue Felipe Calderón. No, Ilustre, actualmente, ¿te acuerdas ahorita qué presidente siempre sale en la mañanera, que siempre está dividiendo a México? Ya sabes quién, ¿no? ¿Obrador? Exactamente, López Obrador. Recuerden que asumió la presidencia, pues ya a partir de lo que fue, bueno, al final del 2018, ¿se acuerdan? Y López Obrador, en efecto, tomó todo ese tipo de fuerza y dijo, voy a cancelar la reforma educativa, cosa que lo hizo, déjeme decirle. Era una buena, interesante reforma educativa, una interesante reforma educativa. Bien, ya a partir del 2017 renunció Aurelio Nuño, renunció totalmente. Y pues él quería ser gobernador y le dijeron, no, 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 tienes que ayudar a la campaña política, y pues prácticamente pues se fue al trasto, ¿no? Y pues ya no pudo estar ahí, pero el que subió precisamente, que fue gobernador también, Otto Granado. Otto Granado fue el último secretario de Educación Pública en la época de Enrique Peña Nieto. Sube al poder Andrés Manuel López Obrador y a partir ya de lo que fue el 2019 presenta ya su nueva reforma educativa. Es la que actualmente estamos viviendo, Ilustres, para que ustedes pongan en contexto la reflexión. En esa época, ahorita es cónsul en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ¿se acuerdan de Esteban Moctezuma? Él trabajó en Grupo Salinas, tiene formaciones de abogacía, no es filósofo ni educador ni nada de eso. Él fue secretario de Educación Pública y se empezó ya a implementar lo que iba a ser la nueva reforma educativa. Pero recuerden, no se les olvide, para que la práctica docente tuviera un poco más amplia, más en profundidad, se modificó el artículo 3 de la Constitución mexicana. Si ustedes analizan desde 1857, en la época en efecto de la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años con el propio Benito Juárez, y hasta 1917 en la época de Venustiano Carranza. Ahora en esta época se modificó el artículo 3, se hablaba de una educación laica y gratuita hasta nivel preparatorio, hasta nivel básico, se modificó y ahora la educación debe de ser gratuita hasta nivel universitario. Pero bueno, si el gobierno debe de garantizar la educación hasta el nivel universitario, ¿qué se debe de hacer? Se funda la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García a partir del 2020. Entonces, la directora general de ese programa de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García se llama Raquel Sosa. Esta señora ahí que tiene todo el poder, etcétera, que hasta ahora se maneja bajo el agua. Ha habido manifestaciones. ¿Por qué? Porque no se respeta a los docentes, no se les paga, luego te tienes que ir a sabrá Dios hasta dónde dar clase, luego sin fin de circunstancias. A partir de eso se llevó a cabo en efecto la propuesta de una educación que sea un poco más socializadora, así se dijo. Entonces, para trabajar ese punto, pues Esteban Moctezuma, a partir ya de lo que fue, eh, bueno, 2022, se va como cónsul y entra como secretario de Educación Pública. Actualmente es gobernador del Estado de México, que se mantiene en una sombra, en un fantasmal terrible, esta señora, Delfina Gómez. Ella fue profesora, estudió la educación básica, fue profesora, no quito méritos, pero por lo que ha hecho, no me cae nada bien. Entonces, esta mujer
lleva a cabo en efecto la modificación del currículo escolar. Ya no se va a evaluar a los docentes. Ya, si yo salgo de una escuela normal, pues tengo acceso directo a dar clases. Pero ¿con qué derecho realmente? Y luego, por otro lado, es que como vivimos en efecto la época de la pandemia, no hay que olvidar eso, pues en vez de trabajar el currículo anterior, en la época del propio Enrique Peña Nieto, se hizo un planteamiento nuevo de un diseño curricular, de una educación enfocado en el tema de lo que es una educación comunitaria. El riesgo de este diseño curricular, Ilustres, a partir de lo que fue 2022 ya con Delfina Gómez, es que hubo rezagos educativos en la época de la pandemia. Como ustedes saben, a partir ya de lo que fue 23 de marzo al 16 de abril, ¿se acuerdan de este suceso, de lo que aconteció en México? Entonces, eso nos generó en el 2020, porque escuchamos en el 2019 una pandemia que surgía en Europa, etcétera, en China, pero llega a México en el 2020. Entonces, ese es el tema, Ilustres. Cuando hablamos de práctica docente, es que ustedes analicen las circunstancias que hay en México, que es que en vez de trabajar un currículo que lo que se tenía ya y trabajar el tema emocional, el tema del carácter, el tema de la autoestima, ¿por qué? Porque jóvenes, niños, perdieron a sus amigos, docentes perdieron a sus seres queridos. La escuela ya no volvió a ser igual. Pero aún así, en vez de trabajar eso, me vienes con un nuevo diseño curricular, pues no está nada correcto. Y así como surgió, así llegó el nuevo modelo curricular que se llama la escuela, la nueva escuela mexicana, que si ustedes hacen historia, surgió, bueno, surgió a partir del 2021, pero se gestó apenas este año. Cuando iniciamos este año, se convocó a todos los profesores del 3 al 6 de enero. Muchos docentes estaban de vacaciones. ¿Por qué? Para ver cómo iban a educar con los nuevos, el nuevo modelo curricular, que era precisamente a través de este tipo de proceso de etapas por el cual deberían de ir trabajando. Es decir, ya dentro de los grados iba a haber en efecto diferentes procesos, diferentes conceptos. Como tal, ya no está segmentado el tema de si se deben enseñar matemáticas, ciencias, sino todo está englobado. Surgió apenas, está el tiro de piedra, se tuvo que capacitar a los docentes en un diseño curricular que cada día iba modificándose, cada día. En esta época está Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública y se saca los nuevos libros de texto gratuito que tienen un tinte totalmente de fallos ortográficos. ¿Por qué? Porque recuerden esto, ninguna escuela funciona si no existe de fondo un proceso totalmente significativo de una planeación. No puedo sacar un libro si yo no sé cómo está constituido mi planeación. Es decir, el diseño curricular se pregunta, ¿qué vamos a enseñar? El diseño instruccional se pregunta, ¿cómo vamos a enseñar? Los libros de texto gratuito que sacaron hace poco se hizo, pero sin el cimiento necesario de la vida práctica docente. Esa es la situación que estamos viviendo actualmente, Ilustres, con el tema de la educación en México. Vean, venimos desde el siglo XVI, siglo XIII al siglo XXI. ¿Algún comentario, Ilustre Indy, Elo? Pues bueno, profesor, yo en cuanto a los libros, pues sí he estado batallando un poquito con mi pequeña, más que nada porque entró a cuarto de primaria y platicábamos con la maestra con base a todo lo que viene dentro de los libros, lo que pues pretenden enseñarles o hacer un conocimiento a los niños, pero pues la verdad es que están muy mal, o sea, no. Nosotros como padres de familia, pues la verdad no consideramos tanto los libros, sino buscamos una alternativa como son las guías para poder pues guiar un poquito más a los niños y que ellos también no se confundan. Sí, por supuesto, tienes toda la razón, Ilustre Elo.
tú estás estudiando educación, ¿no, Elo? Sí, estoy estudiando educación, profesor. Perfecto, tú como especialista te puedes dar cuenta de que si un libro, por ejemplo, en el tema de los libros de texto gratuitos, tiene fallos, tiene tintes ideológicos, eso demuestra precisamente que todo se hizo al vapor. Tú sabes muy bien como especialista que vas a hacer sobre educación, hacer al vapor un proceso de aprendizaje no funciona y fracasa. ¿No, ilústrelo? Así es, profesor. Pues sí, desgraciadamente los libros que se imprimieron, la verdad no, pues no están bien hechos. Yo creo que se hicieron nada más al ahí se va y a ver si funcionan, a ver si aprenden. Y pues no, yo creo que la educación en México se tiene que mejorar, no, no tiene que decaer. Y con esta nueva ley o nueva escuela, pues no, no estamos subiendo de nivel, al contrario. Yo creo que se debería de, pues no sé, hacer algo con la educación porque estamos destruyendo las vidas de nuestros pequeños. Claro, por supuesto, ilustre Elo. También como tú, hay muchos testimonios en México por el cual es importante también revisar la historia de la educación. ¿Cuál es la práctica docente? Lo comentas bien, ilustre Elo. ¿Qué debe de hacer un docente? Sobre todo un docente nunca deja de ser un alumno también. Un alumno que siempre debe de ir aprendiendo, leyendo, revisando, haciendo críticas. Y también una educación, recuerden que dijo el profesor Richard Gerber en este libro que se llama Crear hoy la escuela del mañana. Él decía que a veces hay profesores del siglo XXI que enseñan alumnos para el siglo XX con escuelas del siglo XIX. Aquí en este caso, por ejemplo, en México, es que con este tipo de políticas educativas, pues son propuestas educativas del siglo XX tratando de enseñar a ciudadanos del siglo XXI. Es importante mirar hacia el futuro, tecnologías, habilidades, destrezas, inteligencia emocional, todo eso. Y bien lo comenta aquí, en efecto, este profesor que lo hemos estado revisando. Por lo tanto, no lo olviden. Les recomiendo ampliamente el libro eh, La regresión educativa de Gilberto Guevara Niebla. Yo ese libro lo acabo de leer, por eso les hice este resumen del proceso de la educación. Vamos a ir analizando cada etapa de la educación, que es muy importante, por supuesto. Aquí dice Indy, profe, mi internet está fallando. Espero que se arregle, ilustre. Igual aquí en la casa también me ha fallado, a mi esposo le falló lamentablemente en su clase y pues eso también causa mucha angustia, por supuesto que sí. Muy bien. Aprecio tu punto de vista, Elo. Veo que aquí Perla acaba también de entrar, un poco tarde, ilustre Perla. Ya vamos terminando. Bienvenida. Buenas noches, perdón, profesor, se me hizo un poco tarde, vengo llegando a casa. No te preocupes, ilustre. Qué bueno que ya llegaste y me da gusto que estés por acá en esta ágora virtual. Muy bien, ilustres. Ok, perfecto. Bien, sale pues ya para ir terminando. A ver, déjeme ver si estoy grabando. Ah, sí estoy grabando, ok. Sí, claro que sí, ilustres, claro que sí. Profe, subirá claro que sí, Indy, lo voy a subir ahí a la plataforma, se los voy a compartir a su correo para que la tengan ahí y vayan trabajando, vayan trabajando. Recuerden esto, que el reto, ustedes se han de preguntar, bueno, profesor, ¿cuáles son los retos de nuestro tiempo? El reto, sobre todo, para un profesor es trabajar el tema también de la autoestima. Recuerden que acabamos de pasar una pandemia terrible y en vez de trabajar un currículo, una reforma educativa enfocado en las emociones, hace poco le preguntaron a Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública, le comentaron que si eran necesarios psicólogos en las escuelas y ella llegó a decir que solamente con los profesores es suficiente. Pues no es suficiente, es necesario
los psicólogos. Por ejemplo, mi esposa aquí es terapeuta, a ella le llega un buen de pacientes, pues así un profesor necesita psicología también. ¿Cuántas pérdidas no ha habido a raíz de la pandemia? Muchas pérdidas totalmente. Entonces, en vez de trabajar ese tema de unas emociones también lastimadas, mucho espanto, mucho miedo, me presentas un nuevo modelo educativo. Como que no está bien la cosa. Es decir, no podemos tapar la pandemia con el dedo y decir, no, no pasó nada en la escuela. Claro que sí pasó, perdimos la escuela desde el 2020, ¿se acuerdan? 23 de abril al 10, perdón, 23 de marzo al 16 de abril, nos tuvimos que ir precisamente y algunos decían, Dios mío, vacaciones, no hay problema, pero perdimos la escuela. La educación no se perdió, se pudo llevar a cabo la educación como se pudo, en la cocina, en la sala, en el patio, como se pudo. Algunos nos hemos quedado ya totalmente en línea, pero como se pudo. Por lo tanto, el reto es eso para el docente, ¿no? Cómo armar el tema de las emociones con el tema de su razón. Es una parte difícil totalmente, muy complicada, por supuesto. Muy bien, ya para finalizar, ilustres, ¿qué viene para las actividades próximas, para el 29 de este mes, en 9 días? Actividades a entregar, foro de análisis. Aquí recuerden, de hecho por ahí me hizo una pregunta Indy, vienen unas preguntas de guías nada más. Estas preguntas son guías. Aquí precisamente viene la pregunta que dice, menciona una metodología que propone el programa de estudios vigentes que te interese conocer más a fondo y justifica tu respuesta. La metodología que propone el programa de estudios es, ¿qué? ¿De qué hablamos? De la nueva escuela mexicana. Aquí ustedes pueden mencionar la modificación del artículo 3 de la Constitución mexicana, de que la educación debe de ser gratuita hasta nivel universitario. No perdamos de vista, no todos son para la universidad, hay oficios, hay oficios. Eso es importante, por eso era crucial el día de hoy la clase, ¿no? Recuerden, el programa de estudio vigente, ¿cuál es? La nueva escuela mexicana. Por ejemplo, mencionar los libros de texto gratuito. Es decir, los libros de texto gratuitos salieron al vapor. Les platiqué ya que la capacitación docente se dio en este año a partir del día 3 al 6 de enero. Una capacitación al vapor. ¿Por qué? Porque venía esta propuesta. Esta nueva escuela mexicana, no tengo voz de profeta, ni soy hijo de profeta, pero va a desaparecer también. Va a desaparecer. Para este ejercicio, ¿qué apartados del programa de estudio vigente debe de conocer? Puede hacer generalizaciones, ojo, o pueden hacer una reflexión de lo que vieron en el módulo número 1. Estas preguntas son guías. No necesariamente la van a argumentar así, pero quiero que hagan un análisis, por favor, sobre el papel de la educación actualmente y también cuáles son los riesgos del tema de la práctica docente. Si no hay claridad didáctica, no hay claridad de materiales, como es el caso de los libros, y sobre todo el tema del salario docente. Tampoco no todos pueden ganar de la misma manera. Tiene que ver el tema con la técnica y con la capacidad intelectual. Por ejemplo, ahora que dice, es que las mujeres en el fútbol deben de ganar lo mismo que los hombres. Uno puede decir, sí, está bien, pero con base a su talento. Vean, por ejemplo, las mujeres en el mundial que pasó. Muchas mujeres ni pateaban el balón, pero no la aventaban a la portería sino iba afuera. Dices tú, bueno, si juegas como Cristiano Ronaldo, como Messi, me parece que sí, así debe de ser un docente. No todos deben de ganar de la misma manera, siempre y cuando con su talento intelectual. No lo pierdan de vista. ¿Alguna pregunta del foro de análisis, ilustres? ¿Cuáles pueden ser los temas, profe? Sí, por ejemplo, en el foro de análisis ilustre, Indy, puedes tú analizar sobre el tema de la modificación del artículo 3 de la Constitución mexicana, Indy, ¿no? Es decir, ¿por qué se modifica el artículo 3? Para que todos los jóvenes puedan ir a la universidad totalmente gratuita. Por ejemplo, Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, ¿no? Como por ejemplo menciona la pregunta 3. Menciona una metodología que propone el programa de estudio vigente. El programa de estudio de la nueva escuela mexicana, que te interese conocer más a fondo y justifica tu respuesta. Tú puedes decir, bueno, me gustaría revisar por qué se modificó el artículo 3. ¿Realmente está ayudando para que los jóvenes no exista una deserción escolar?
Hay muchos jóvenes que se quedan sin estudiar. ¿Realmente está ayudando o no? Puede entrar ahí tu análisis, Ilustre Indy. Ok, muchas gracias, profe. Es un gusto, Ilustre. Elo, ¿ibas a comentar algo? Sí, profe. Por ejemplo, ¿pudiera hablar sobre la inconformidad de los libros de texto? Claro, por supuesto, porque los libros de texto es una herramienta didáctica. Claro, no es un fin, es un medio, ¿no? Es Oh, decir, gracias. adelante, Elo. Sí, le comentaba que pues muchas gracias por apoyarme con el tema. Sí, claro, Elo. Acuérdate que, recuerden jóvenes, que el foro dan su punto de vista, pero también den dos puntos de vista a sus compañeros para que se dé un buen proceso de ágora, de reflexión, para que yo le ponga ahí sus puntos de vista. Recuerden, analicen bien actualmente cuál es la reforma, la nueva escuela mexicana, que surgió en 1921 al actualmente 2023. Analicen bien. Está también las becas. Por ejemplo, la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay una beca. Jóvenes Sembrando el Futuro también es otra beca. Esas becas son, en efecto, para que los jóvenes puedan estudiar. El problema de la beca es que no hay un seguimiento, es decir, yo puedo decir, yo estoy estudiando y me dan la beca y no estudio. No hay un seguimiento claro. Puede trabajar ese análisis también, muy interesante, por supuesto. Muy bien, ese es el foro de análisis de lo que se va a entregar en 9 días. Luego, ya para terminar, análisis de caso 2, este es en equipo, pero Indy, lo habías comentado, Ilustre, vas a trabajar sola, asegúrate que sea un buen trabajo. Recuerden presentar el trabajo en portada, introducción, desarrollo y una conclusión. En Arial 12, interlínea 1,5 justificado. A estas alturas ya pueden ser citados en APA 7. A estas alturas ya lo pueden hacer. Aquí va a venir un análisis de caso, como bien se dice, sobre Jorge Eduardo, sus acciones y sus consecuencias. Viene ahí un texto que lo van a leer, viene preguntas y lo van a justificar muy bien en este tipo de actividades. Me la van a enviar. Recuerden, como es un trabajo en equipos, bueno, los que lo hagan en equipos, recuerden que cada uno debe de poner en la portada el nombre de los integrantes, pero además cada uno lo debe de compartir. ¿Por qué? Porque la evaluación es personalizada. Aunque sea en equipo, a cada uno le voy a poner su calificación. No lo olviden, por favor, no lo olviden. ¿Alguna pregunta hasta acá, Ilustres? Elo, Perla, Indy, ¿alguna pregunta? Todo bien, profesor. Ok, perfecto, Elo. Por el momento no, profe. Sale muy bien, Indy. Pues sale pues, jóvenes, me dio mucho gusto haber estado el día de hoy. Nos veremos la siguiente semana con otro tema, otro análisis. Y pues vayamos haciendo posible una buena crítica de la práctica docente. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Bye, bye, que la pasen bien. Hasta luego, profesor. Bye, Buenas noches. profe, que tenga un bonito fin de semana. Gracias, bye, bye. Hasta luego, Ilustre Perla, cuídate.